en esta oportunidad estamos con Jorge Luis Elizondo, quien es especialista en Derecho Laboral, profesor titular de Relaciones Laborales y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, muy bien. Te hemos convocado en esta ocasión para hablar un poquito de lo que ha resultado ser una consecuencia, obviamente, de la vida, la muerte que se ha producido, que se produjo en la República Argentina del actual senador de La Rioja hasta este momento, Carlos Saúl Menem, y es presidente de la Nación en dos periodos, su periodo del 8 de julio de 1989 al 10 de diciembre de 1999. En estas circunstancias, la política con la cual él convocó en su campaña de finales del 88, convocando a una revolución productiva, a un salariazo, nada tuvo que ver con lo que después aplicó en su gobierno, durante sus presidencias. Se volcó a una política neoliberal, más propia de golpes militares que del gobierno asignado por el justicialismo. Así que quiero que nos expreses tu parecer de todo lo que en aquel momento se tomó, desregulación económica, entrega del patrimonio de empresas estatales a las multinacionales, es decir, lo que todavía tenemos consecuencias de aquellas políticas realizadas por esos años. Bueno, efectivamente, el presidente Carlos Saúl Menem, que llega votado masivamente, con una amplia mayoría, con un programa productivista, digamos así, basado precisamente en la revolución productiva y lo que él llamó el salariazo. No nos olvidemos que veníamos de un gobierno un gobierno que había caído como consecuencia de políticas neoliberales también, en un ciclo de hiperinflación gravísimo. Menem comienza designando como ministro de Economía a un representante de Bungibón. En este momento no recuerdo su nombre, pero falleció al poco tiempo. Es decir, a primera vista parecía como que no iba a ser lo que después fue. Pero ¿en qué se basó fundamentalmente esta política del menemismo? Se basó en lo que yo llamaría la privatización del Estado. La necesidad para ellos de que el Estado tenía que ser otra cosa, que no podía ser el Estado que en alguna vez inauguró el peronismo, un Estado también productivista, pero basado en la integración de la clase trabajadora, en salarios altos, basado en un esquema de producción basado en el mercado interno, en una política independiente a nivel internacional. Bueno, acá se optó por privatizar el Estado. ¿Pero a través de qué elementos? Por supuesto, a través de tres leyes fundamentales, que fueron votadas por el Congreso de la Nación. La primera, la Ley de Emergencia Económica, que entre otras cosas impidió a partir de ese momento el financiamiento del gobierno nacional o provincial por parte del Banco Central, la famosa independencia del Banco Central, y que dio garantía de tratamiento igual al capital nacional y al capital internacional. A partir de ese momento hay igualdad de condiciones entre el capital nacional y el capital extranjero. La segunda ley, la reforma del Estado. Esa reforma del Estado, entre otras cosas, hizo posible, aunque votada por el Congreso, le dio facultades al Poder Ejecutivo para que privatizara todo lo que considerara que había que privatizar. Entonces, la consecuencia fundamental de la Ley de Reforma del Estado es la privatización
de alrededor de 40 o 45 empresas del Estado, la mayoría de ellas creadas durante el peronismo. Yo destacaría, entre otras cosas, los teléfonos, el correo, el transporte aéreo, el gas, el agua, la energía y el transporte ferroviario. Yo después me voy a referir un poco más en detalle de eso. Pero la tercera ley fue la ley que justamente fue obra del ministro Cavallo, que fue la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad abre paso a un ciclo en el cual se estabiliza la moneda, se establece la equiparación con el dólar, se estabiliza la moneda, se abre la competencia internacional, se abren las importaciones y se desregulan las actividades económicas. Pero ahí, a partir de ese momento, se observa una clara penetración o predominio de la inversión financiera con respecto a la inversión productiva en el país. Las consecuencias sociales, políticas, culturales, además de económicas, de este gobierno, todavía las debemos soportar hoy. Es indudable que la dictadura abrió un poco las puertas hacia una economía basada en lo que hoy llamamos el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo todavía no predominaba en el mundo. No nos olvidemos que por entonces, hasta 1991, había una multitud de estados, sobre todo en Europa Oriental, encabezados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que había inaugurado, digamos, la posibilidad de un sistema de carácter socialista, basado precisamente en la socialización de los medios de producción. Bueno, no nos olvidemos que cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en ese momento es que a Menem le toca gobernar. Y algunos lo justifican con lo que yo acabo de referirme, justifican su política, dicen, bueno, ya no había más nada que hacer. Entonces se toma el neoliberalismo como una especie de fatalismo asociado a la globalización financiera. Indudablemente que nosotros no creemos que eso sea una fatalidad. Eso fue una decisión política. La decisión de privatizar las principales empresas del país. Y no nos olvidemos que su mentor ideológico, por eso Menem no estuvo solo, no actuó solo, fue José Roberto Dromi. José Roberto Dromi, jurista mendocino, administrativista mendocino, fue el que diseñó fundamentalmente las líneas ideológicas de esa nueva política neoliberal. Entre otras cosas, Dromi decía, las empresas del Estado no hay que privatizarlas por el hecho de que sean desastrosas, por el hecho de que sean catastróficas o por el hecho de que generen muchos gastos. Ese fue el argumento que utilizaron los medios dominantes en ese momento. ¿Y qué vamos a hacer con los ferrocarriles? Lo tenemos que privatizar. No hay otra alternativa. ¿Qué vamos a hacer? No. Lo que dijo Roberto Dromi fue exactamente lo contrario. Es decir, no importa que una empresa sea rentable, no importa que Gas del Estado sea rentable. Lo que importa es que hay que privatizar, porque no porque sea una mala administración de la del Estado, sino porque es necesario crear una nueva situación económica en el país, que el país deje de ser lo que había sido hasta ese momento. Entonces, en cierta manera, significó una profundización de lo que inició la dictadura cívico-militar. Es decir, fue una profundización porque la dictadura cívico-militar, a raíz de lo que pasó, de lo de Malvinas, no pudo profundizar sus objetivos, entre los cuales estaba privatizar esas empresas del Estado. El famoso general Galtieri, el majestuoso general, según lo definían los yanquis, era el encargado de motorizar esas privatizaciones. No lo pudo hacer porque la clase trabajadora salió a la calle, la clase trabajadora se rebeló contra eso,
el 31 de marzo, 30 de marzo, si mal no, 1982, y después el 2 de abril vino lo de Malvinas. Indudablemente tuvieron que apurarlo, porque eso no lo iban a poder soportar. Entonces quiero señalar esa continuidad con respecto y profundización con respecto a la dictadura cívico-militar. Bueno, ¿cómo ves que afecta justamente, tocaste el tema de la situación de trabajadores, de la cuestión social? ¿Cómo ves que afecta justamente todas aquellas, digamos, podríamos decir, legislación antiobrera o que tuvo su punto culminante con la famosa ley de flexibilización laboral o llamada ley Banelco, posterior al gobierno de Carlos Menem, ya dentro de la alianza de la Rúa y Chacho Álvarez? Bueno, como consecuencia de la privatización de las empresas del Estado, alrededor de 243.300 empleados, gran parte de ellos, la mayor parte de ellos, perdieron su trabajo. Quedaron 75.770. Cavallo se jactaba, no hace mucho tiempo, de que él había hecho, digamos, despedir alrededor de 100.000 ferroviarios. Cuando le decían, pero ustedes echaron 50.000, no, echamos a 100.000 ferroviarios. Es decir, se jactaba de eso. Indudablemente hay un principio de modificación de la situación de la clase trabajadora. Gran parte de esa clase trabajadora se convierte en desocupada o precarizada. La pobreza aumenta ya en ese momento a un 54%. El desempleo, que era del 6%, 7% antes, fundamentalmente en la época del peronismo, sube al 21,5% y después durante la alianza se va casi al 25%. Es decir, fue una política deliberada. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Y bueno, debilitar a la clase trabajadora, que era la principal fuerza precisamente que sostenía el peronismo. Por eso, la alianza tradicional del peronismo, que es sectores de la burguesía nacional con la clase trabajadora, fue cambiada por otra alianza. La alianza entre el capital multinacional, la gran burguesía nacional y la oligarquía terrateniente, lamentablemente, con el partido que gobernaba en ese momento el país. Lamentablemente, ese fue el cambio producido. Y en el plano del derecho laboral, se dictó una nueva ley, la ley 24.013, una ley que tuvo de alguna manera el objetivo de acompañar ese proceso económico. Se establece entre otras cosas la prestación por desempleo, una prestación mínima que no cubría a la totalidad de los afectados por esa política económica, ni mucho menos. Se estableció, en todo caso, es importante decir que a partir de ese momento se establece el procedimiento preventivo de crisis, ese procedimiento preventivo de crisis que algunos ven como algo favorable para los trabajadores, pero que no es nada favorable para los trabajadores porque implica dejar en la calle a mucha gente, o bien suspender o prolongar las suspensiones. Muchos que se quejan hoy de que cómo se aplica el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que autoriza a que las suspensiones de los trabajadores se puedan prolongar durante esta pandemia, cobrando un salario inferior y que el Estado tenga que cubrir la diferencia. Bueno, todo eso, ese artículo 223 bis, lo impuso el menemismo. De la misma manera que los vales alimentarios también, los famosos tickets canasta, que venían a cubrir más o menos, proporcionalmente, un 20% del salario, o sea, que eran rubros remuneratorios, pero de esta manera también eso que permitía que las empresas no tuvieran que hacerse cargo de demasiados aportes, reducir los aportes de las empresas. Por supuesto, esto también la desfinanciación del sistema de seguridad social y la privatización, consecuentemente la privatización del sistema jubilatorio a través de las AFJP, que recién termina, digamos, con la nacionalización en la época, durante el kirchnerismo, precisamente. Nosotros vemos las dificultades que existen hoy para
hacer una empresa nacional que controle la hidrovía, nos encontramos con las dificultades del caso y cómo se está propugnando la posibilidad de que se licite nuevamente la hidrovía. Nosotros vemos que de 18 puertos que existen aquí en esta provincia, hay 14 que son administrados por empresas privadas desde esa época. Es decir, ¿qué ocurre? También hubo consecuencias políticas y consecuencias culturales, diríamos, porque se impuso la ideología del neoliberalismo. En una palabra, que el Estado no podía ni debía ocuparse de lo que siempre se había ocupado a partir del peronismo, precisamente del control de la riqueza nacional, del control del comercio exterior, del control de cambio, del problema, bueno, de la Junta Nacional de Grano y después el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Bueno, todo eso pasó a ser una especie de pecado mortal, ¿no?, para los gobiernos. No se podía ni hablar de eso. Y hoy todavía hay quienes piensan que el Estado tiene que seguir siendo el Estado bobo de siempre, que es el que subsidia a la gran empresa para que la gran empresa no pierda, para que siga ganando cada vez más, para que tengamos que conformarnos con que la mayor parte de la riqueza de nuestro país se va a través de los puertos. Y bueno, nos hemos acostumbrado también, lamentablemente, a que gran parte de esa riqueza se termine fugando a través de la fuga de divisas hacia los paraísos fiscales, hacia el extranjero, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso me parece que son las consecuencias políticas y culturales del menemismo. Por supuesto que la alianza continuó con esta política hasta el extremo de que el propio Cavallo fue convocado a pedido del vicepresidente de entonces, no precisamente del presidente de la Rúa, sino a partir de una sugerencia que hace en ese momento Chacho Álvarez, de que la única salida era llamarlo a Cavallo para que arreglara la situación. Bueno, Cavallo, ya sabemos cómo termina la historia. Termina el 19 y 20 de diciembre del 2001. Es decir que, lamentablemente, no podemos decir, esto no es disculpa para Menem, pero no podemos decir que Menem lo hizo todo, sino que estuvo acompañado por muchos personajes, que se alineó con el imperialismo norteamericano, después de haber sido durante toda su etapa política anterior un enemigo público, después de haber visitado recuerdo muy bien, después de haber visitado a Gaddafi, luego del bombardeo de Trípolis por parte de aviones norteamericanos que le costaron la vida a una de sus hijas, y él habla por la radio y manifiesta su oposición a esa acción, su horror por esa acción y su solidaridad con Gaddafi y con todo el mundo árabe. Su política fue totalmente lo contrario. Cuando George Bush padre invade Irak, Menem manda 2 destructores para participar en el bloqueo. Digámoslo, porque eso se olvida. Hay algunos que pretenden, no sé si se olvida. Evidentemente, algunos se olvidan lo que les conviene olvidarse. Yo diría, mira, yo he participado en luchas en esa época. Recuerdo la lucha de los ferroviarios, que terminó en una derrota, cuando él proclama que ramal que para, ramal que cierra. Una lucha heroica de los trabajadores ferroviarios por la empresa, por el mantenimiento del ferrocarril en manos nacionales. Y bueno, 100.000 ferroviarios quedaron en la calle, pese a esta heroica lucha. También recordamos a compañeros de Villa Constitución, también que fueron despedidos durante esa época. Es decir, se le crearon condiciones a las grandes empresas para que pudieran hacer lo que quisieran con la mano de obra, con la fuerza de trabajo. Y por supuesto que la clase trabajadora, digamos, tuvo una disminución impresionante en cuanto al ingreso nacional. La clase trabajadora ya dejó lo que alguna vez tuvo el 50, el famoso 50-50, ¿no? Más del 50%. Participación en las ganancias. 54% llegó en 1954.
bueno, cuando se termina el menemismo no llegaba ni al 23%. Y bueno, y no hablemos del gobierno de la Alianza, que empeora todavía más la situación. Bueno, Jorge, para otra entrevista cercana, porque tenemos una ley importante que se ha dado en la República Argentina, que es la regulación del teletrabajo, que ya yendo a temas de la actualidad política, económica, en pandemia, así que vamos a dejar este tema para una siguiente entrevista, ya que esta ley, si bien se aprobó el año pasado, comienza a regir el 1 de abril. Se ha dictado hace muy poquito la reglamentación. Sabemos que vas a publicar, que has publicado ya en el Cohete a la Luna, referido a este tema, en la reglamentación. Pero bueno, te vamos a hacer una entrevista charlando justamente y analizando la ley de teletrabajo en nuestro país. Así que quedamos para una futura entrevista en unas semanas, ya que la ley próximamente va a comenzar a regir en todo el territorio nacional. Exacto. Nos despedimos por hoy entonces con este tema de volver en el tiempo a los 90, pero como has analizado, las consecuencias todavía hoy las tenemos y mucha de esa legislación sigue vigente. Muchas gracias por tu participación en el De Puño y Letra. Gracias a vos. Chao, hasta luego.